Buen día. Hoy nos toca, en esta séptima y penúltima clase del curso, considerar el tema que lleva por título Las críticas insuficientes. Voy a empezar por hacer algunas aclaraciones sobre qué significa el título y a partir de ahí entrar en el problema que vamos a considerar. La palabra crítica está pensada en el título ese según dos significados que son convergentes pero no idénticos. El primero es el sentido vulgar de la palabra crítica. En el uso corriente entendemos por crítica el hacer una objeción a algo, ¿no? Es decir, crítica significa lo mismo que objeción, que argumento o conjunto de argumentos que se oponen a algo. En este sentido, crítica insuficiente a la llamada teología de la liberación significaría una argumentación que objeta, que rechaza algunos de los errores de la teología de la liberación, pero no todos. El carácter de la insuficiencia estaría en la incompletud de la crítica, sería una crítica incompleta, ¿no? Una crítica que se quedaría en detectar y objetar ciertos errores, pero dejaría otros en pie. Pero la palabra crítica tiene otro sentido más profundo, que es el sentido etimológico del término. Nuestra palabra castellana crítica viene de un término griego que tiene uso primariamente verbal. Se trata del verbo krinein. Ese verbo significa, en su sentido primero, la acción de cribar, de pasar por la criba. Cernir, zarandear. En nuestro castellano tenemos un término latino que tiene origen análogo. Lo acabo de nombrar, ¿no? Cernir. Pero de cernir viene también discernir, ¿no? Que ya tiene en castellano un sentido básicamente espiritual, de orden intelectual, ¿no? Si hablamos de discernir, si hablamos de discernimiento, hablamos de una actividad que es propia de la inteligencia. Cernir en castellano, en cambio, tiene el sentido de la acción material, ¿eh? Cernimos la harina, cernimos algo para separar lo fino de lo grueso, ¿no? Es una acción de tipo mecánico. El término griego krinein tiene el doble ámbito de significación. Empieza por significar algo en el orden físico, material, y luego pasa a significarlo en el orden, análogamente, en el orden del espíritu. De ese verbo krinein viene, por ejemplo, el sustantivo crisis, ¿no? Y el adjetivo crítico. Pero quedémonos con la idea fundamental del término llevado al plano de la actividad del espíritu como actividad de discernimiento, que permite distinguir una cosa de otra, y en particular la verdad del error, el bien del mal. Si tomamos este sentido del término crítica, una crítica insuficiente es ahora un discernimiento insuficiente. Un discernimiento que no llega
al fondo de la cuestión. En ese sentido, una crítica insuficiente significaría que ante la llamada teología de la liberación, el intelecto no alcanza a discernir adecuadamente cuáles son las raíces, cuál es el trasfondo, cuál es la entidad propia del error que se juega allí, ¿no? Llega a cierto nivel de discernimiento, pero se detiene allí y no va más al fondo. Bien. Dije que son dos sentidos distintos, pero convergentes, evidentemente, porque del nivel y de la profundidad del discernimiento dependerán las objeciones que podamos formular o que lleguemos a formular. ¿Y por qué es importante abordar un tema como este? Críticas insuficientes. Es decir, ante el error, la crítica es un bien, ¿o no? Y ciertamente, si nosotros tenemos un error delante, el rechazo del error es fundamental, es lo básico, ¿no? Entonces, cualquier crítica es algo bueno. A eso hay que hacer una doble cautela. En principio está bien eso, es decir, la crítica, por más que sea parcial, por más que sea limitada, por más que no sea completa, es un bien. Y es así, es correcto. Pero eso hay que hacer una doble cautela. La primera es una cautela que expresa muy bien Santo Tomás de Aquino, cuando dice que para rechazar los errores o para defender la verdad, no hay que usar cualquier argumento, sino solo argumentos bien fundados, que partan sólidamente de la verdad y que estén bien hechos. ¿Por qué? Porque usar argumentos endebles, o peor, falaces, es exponer la verdad al rechazo de la inteligencia. Porque si yo pongo como argumento un argumento que está mal hecho, que es una falacia, o un argumento que parte de premisas erróneas para defender la verdad o para rechazar el error, el que refute ese argumento creerá haber refutado la verdad que yo estoy tratando de defender. ¿Se entiende? Por eso dice Santo Tomás que es mejor callar a defender la verdad con malos argumentos, porque se la expone al ludibrio, a la burla inclusive del enemigo de la verdad. Esa es la primera cautela. Entonces, toda crítica es buena, sí, siempre y cuando esté bien hecha, correctamente hecha, sólidamente fundada. Pero hay una segunda cautela que es importantísima y es la que tiene que ver directamente con el tema de la clase de hoy. Cuando la crítica es incompleta, el mal fundamental no está en la incompletud misma, porque se la puede completar y ya está. Si usted tiene una crítica parcial, le agrega lo otro. El mal grave de una crítica insuficiente, de una crítica incompleta, se produce cuando se la toma por una crítica suficiente. Es decir, si yo tomo la crítica insuficiente por una crítica suficiente, si creo haber refutado completamente el error con una crítica insuficiente, ¿cuál es la consecuencia? Que todos esos errores que no he objetado ni criticado quedarán en pie como si fuesen la verdad. ¿Está claro lo que digo o no? Si yo hago una crítica insuficiente y la tomo por completa, por suficiente, advirtamos que es insuficiente porque hay errores que no ha rechazado, ¿no? Si yo la tomo por suficiente, entonces ese error pasa tranquilamente por verdad. Y ahí está la gravedad de la crítica insuficiente, ¿no? Lo más grave de la crítica insuficiente es tomarla por suficiente. Por eso es importante advertir si entre las críticas a la teología de la liberación hay críticas insuficientes, para no tomarlas por suficiente. Este es el fin de esta clase, ¿no? Señalar ciertos tipos de críticas insuficientes para que no se las tome por suficientes. Esto obviamente está en coherencia con la tesis que
he procurado sostener en este curso desde el comienzo, a saber que no podemos entender adecuadamente los errores de la pseudoteología de la liberación, sino en el marco del modernismo y del neomodernismo. Y si no llegamos hasta allí, en la crítica será insuficiente. Antes de empezar directamente con el tema que ya he presentado, voy a hacer una breve lectura patrística, porque un curso como este es un curso básicamente de crítica. Y la actividad primaria de la inteligencia no es esa. La actividad primaria de la inteligencia es la contemplación de la verdad. Como lo hicimos, por ejemplo, en el primer curso de este año, ¿no? Hemos contemplado gozosamente la verdad de los dogmas acerca de la Santísima Virgen María. Bien. Este es un curso básicamente de confrontación con el error, y uno podría plantearse, bueno, eso es necesario, es conveniente, hace algún bien. Es un planteo legítimo. ¿Por qué? Porque, insisto, la actividad primaria de la inteligencia es conocer la verdad y contemplarla. Pero como nuestra inteligencia humana es una inteligencia finita, necesita también defenderse del error. O sea que la actividad apologética de la teología, la que confronta el error y lo rechaza, es una de sus dimensiones fundamentales ya desde el origen. Y en relación con esto, quiero leer un parrafito de la introducción del prólogo al Adversus Hereses de San Ireneo de Lyon. El noble testigo, como lo llama el subtítulo de la semblanza de San Ireneo, que figura en la colección de Evocaciones Patrísticas y que está redactado, corresponde a una conferencia dada por Monseñor Juan Carlos Ruta, ¿no? San Ireneo de Lyon, el gran opugnador a mediados del siglo II, segunda mitad del siglo II, del gnosticismo. El testimonio de Ireneo nos ubica doblemente, porque primero nos muestra la importancia que en la tradición patrística tiene el rechazo del error, ¿no? La consideración del error, el análisis y estudio del error para discernirlo de la verdad y refutarlo, para que no se lo confunda con la verdad. Pero además porque toda la pseudoteología de la liberación tiene un trasfondo gnóstico, como el modernismo en general. La gnosis es distinta que la gnosis antigua, pero es una gnosis pseudofilosófica y pseudocientífica, que bajo el nombre de filosofía y de ciencia introduce una visión del mundo que pretende no solo sustituir, sino superar a la propia fe. Y por eso toda la tradición anterior queda descartada como una prehistoria más o menos irrelevante. Dice Ireneo así: algunos, rechazando la verdad, introducen falsos discursos y, como dice el apóstol, prestan más atención a cuestiones acerca de genealogías sin fin que a edificar la casa de Dios por la fe. Las genealogías sin fin hacen clara alusión al pensamiento gnóstico, donde las genealogías son genealogías presuntamente ónticas desde el primer principio hacia abajo. Pero la pseudoteología de la liberación está llena de genealogías también, que ahí son genealogías no pseudometafísicas, sino pseudohistoriográficas, ¿no? Si se habla de la teología, no se define nunca qué es la teología, se hace una genealogía presuntamente histórica. En una época fue esto, en otra época fue así, en ahora tiene que ser así, ¿no? Y si se habla de la iglesia, lo mismo, la iglesia fue así, fue así, ahora es de otra manera. Son genealogías pseudo-históricas. La ciencia lo mismo, la ciencia era aquello, después pasó a ser esto y ahora es esto otro. Por medio de semejanzas elaboradas de modo engañoso, trastornan las mentes de los menos
educados y las esclavizan, falseando las palabras del Señor. Interpretan mal lo que ha sido bien dicho y pervierten a muchos, atrayéndolos con el cebo de la gnosis, es decir, del presunto conocimiento. Los separan de aquel que ha creado y ordenado el universo, como si ellos pudiesen mostrar algo más alto y de mayor contenido que aquel que hizo el cielo, la tierra y todo cuanto contienen. Persuaden con su facilidad de palabra a los más simples para que se pongan a buscar, pero luego arrastran a la ruina, inculcando impías y blasfemas opiniones acerca del demiurgo y a quienes son incapaces de discernir lo falso de lo verdadero. Se podría seguir leyendo, pero con eso es suficiente. La importancia señalada que Ireneo le da a la detección del error. Leo la oración siguiente, que dice así: no es fácil descubrir el error por sí mismo, pues no lo presentan desnudo, ya que entonces se comprendería, sino adornado con una máscara engañosa y persuasiva, a tal punto que aun cuando sea ridículo decirlo, hacen parecer a su discurso más verdadero que la verdad. ¿Sí? Ahí está cómo viene envuelto el error. Eso es lo que hay que detectar, ¿no? Y hay que discernir para que el error quede manifiesto. Porque lo envuelven de tal manera con su retórica, dice Ireneo, que lo presentan, aun cuando sea ridículo decirlo, como más verdadero que la verdad. Bien. El tema de las críticas insuficientes lo vamos a considerar en dos aspectos. Primero, vamos a considerar la insuficiencia que podríamos llamar teológica. Y después, la insuficiencia a nivel magisterial. Son dos planos completamente distintos. Uno es el de los autores que, como teólogos o como historiadores o ensayistas católicos, hacen una crítica de la teología de la liberación. ¿Está claro? El otro ámbito es el de los documentos del magisterio que se refieren al tema. Son dos cosas distintas. Desde ya aclaro que, referidos explícitamente al tema, hay dos documentos que proceden de un órgano magisterial, digamos así para empezar. Digo que proceden de un órgano magisterial porque hay que ver lo que tienen de magisterial y lo que no tienen de tal. Eso ya, ahí viene el problema del discernimiento. Son dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Una es del año 1984, se llama Libertatis Nuncius, y otra que ya estaba advertida como próxima por esa instrucción Libertatis Nuncius, bastante más extensa, que es la instrucción que se titula Libertatis Conscientia. De golpe no venía el título, apareció. Libertatis Conscientia, que es del año 1986. ¿Sí? Ambos documentos que hacen crítica de la teología de la liberación, en el doble sentido que he dicho recién, pertenecen al pontificado, por la fecha se advierte, ¿no?, de Juan Pablo II, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el cardenal Joseph Ratzinger. 1984-1986 son estos dos documentos a los que me refiero. Bien. Entonces, primero vamos a hablar de la insuficiencia de las críticas a nivel de teología, de historiografía o de ensayos en el ámbito católico. Y después, en lo que hace al magisterio. Empiezo por señalar que un primer tipo
de insuficiencia que salta a la vista es lo que podríamos llamar insuficiencia por reducción de la llamada teología de liberación al marxismo. Existen muchos textos en los cuales toda la crítica a la pseudoteología de la liberación se reduce a mostrar su carácter marxista o filomarxista. Es decir, lo que se rechaza, lo que se objeta es eso. La teología de la liberación es marxismo, ¿sí? O la teología de la liberación es marxista. Y ahí se acabó la crítica. ¿Está claro? Bueno, esto es una crítica, en mi opinión, claramente insuficiente. En primera instancia, dicha así, la teología de la liberación es marxismo, no solo es insuficiente, sino que es errónea. Ahí empezamos con el problema que plantea Santo Tomás, ¿eh? Si usted va a los textos, ninguno de los que se llaman teólogos de la liberación se dice a sí mismo marxista. Ninguno toma el marxismo sin más completo. ¿Está claro lo que digo? Todos declaran explícitamente que no son ni ateos ni materialistas. De modo que identificar teología de la liberación con marxismo ya es un error. Y si la crítica se hace así, se hace mal. Y es fácil de rechazar. Y se da lugar fácilmente a una falacia en el rechazo también. Porque retóricamente se pasa muy fácil de los teólogos de la liberación no son marxistas a la teología de la liberación no tiene nada que ver con el marxismo. Un momentito. Decir que no son marxistas es una cosa, decir que no tienen nada que ver con el marxismo es otra, y esa segunda es falsa. Porque la teología de la liberación o la llamada teología de la liberación tiene mucho que ver con el marxismo. Adopta muchos elementos del pensamiento marxista. Y no solo elementos accidentales o muy parciales, no. Adopta elementos fundamentales del marxismo. Asimila una concepción de la historia, del progreso histórico, del progreso social. Asimila categorías como lucha de clases, por ejemplo, de la verdad como praxis. Entonces, decir que no tiene nada que ver con el marxismo es decir una falsedad manifiesta. Es bueno criticar la teología de la liberación por su colusión, por su afinidad con el marxismo. Por supuesto que sí, hay que hacerlo. Parte necesaria de la crítica es esa, ¿sí? Porque tanto en la concepción de lo que es la sociedad humana, como en la concepción antropológica, como en la concepción de la historia y de la verdad, la teología de la liberación, la pseudo-teología de la liberación, está profundamente inficionada de errores procedentes del pensamiento dialéctico en general, hegeliano, y en particular en su forma marxista. De modo que esa crítica es correcta, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Que una crítica sea insuficiente no quiere decir que haya que rechazarla, no, de ninguna manera. Es claro esto, ¿no? La crítica de la teología de la liberación como marxismo o como afín al marxismo suele estar presente en autores que enfocan el problema más bien desde el punto de vista histórico que desde el punto de vista teológico. Y eso no es del todo irrazonable. Tiene cierto fundamento en la realidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo fáctico de los círculos de los teólogos de la liberación está asociado a un fenómeno histórico más amplio, que es el de la
infiltración de la ideología socialista y particularmente marxista en el ámbito de la Iglesia Católica. Ese es un hecho histórico. Si uno estudia ese hecho desde el punto de vista historiográfico, el emerger y el desarrollarse de la teología de la liberación se puede encuadrar en ese contexto, aunque, en mi opinión, no del todo adecuadamente, de nuevo, porque sin las puertas que le abre a esa posible infiltración la mentalidad modernista y neomodernista, no existe la posibilidad de la infiltración. Pero que esa infiltración implica la convergencia de distintas estrategias, algunas de ellas desde centros de poder ligados al marxismo, ¿no? Como podría ser en el momento en que emerge la teología de la liberación, la Unión Soviética y la China comunista. Eso está estudiado, ¿eh? No, son eso. Yo dije que este curso no iba a tratar del aspecto histórico. Lo menciono porque es así. Eso existe. Por ejemplo, en particular, hago referencia a un movimiento que se organizó en Polonia llamado PAX, ¿no? Que se presentó como un movimiento de renovación de la Iglesia Católica y estaba programado desde Moscú como un ariete de infiltración de ideología comunista en el seno de la Iglesia. ¿Bajo qué envoltura? La de progresismo, progreso, de renovación, de nueva teología, la novedad que irrumpe, ¿sí? Pero todos esos envoltorios, ¿por qué tienen fuerza de penetración en la Iglesia? Y porque hay una puerta abierta a eso, ¿no? Si a usted le dicen progreso, entonces, esto es el progreso. Ahí va detrás del anzuelo del progreso, porque ya tiene instalada una mentalidad progresista, ¿sí? Le dicen, esto es renovación. Entonces, porque hay que renovarla la Iglesia, porque la Iglesia ya está envejecida, no aguanta más, mijo, ¿sí? ¿Se entiende? Una vez que usted admitió esa premisa, después el envoltorio le filtra el error. Se advierte cómo es el mecanismo, ¿no? Bien. Un ejemplo de este enfoque, básicamente antimarxista contra la teología de la liberación, lo tenemos en este libro que se llama La infiltración, Ricardo de la Cierva, ¿sí? La infiltración marxista y masónica en la Iglesia española y universal en el siglo XX. Ese es el subtítulo del libro, ¿no? Este libro está impreso en el año 2008. Bien. Es un libro interesante por el acopio de información histórica que tiene. Pero en este libro también se advierte una limitación profunda de este tipo de crítica, que salta a la vista. ¿Por qué? Porque el autor, que es claramente antimarxista y anticomunista, es al mismo tiempo, en el terreno político, un hombre de ideas liberales. Entonces, toda su crítica se dirige a la pseudo-teología de la liberación como marxismo, como comunismo. Pero lo hace desde una posición que, en primer lugar, como concepción política liberal, si vamos a la tradición del magisterio de la Iglesia, está tan condenada como el socialismo y el comunismo. ¿Está claro lo que digo? Si uno va a los textos de todo el magisterio a lo largo del siglo XIX, desde Pío VI en adelante, pasando por Pío IX, por León XIII, recordemos la Libertas Prestantissimum de León XIII, con su condena de los 3 grados de liberalismo como concepción del hombre, de la política y de la sociedad. Si tenemos en cuenta toda esa tradición magisterial, que no hace más que aplicar la doctrina de siempre de la Iglesia a una ideología que está emergiendo con fuerza en ese contexto histórico,
la tesitura de un libro como este empieza a mostrarse sumamente problemática. ¿Se advierte lo que digo? Es una crítica con un solo ojo. Es una crítica radicalmente insatisfactoria en ese aspecto. Usted, el magisterio de la Iglesia, no puede tomar lo que le gusta y rechazar lo que no le gusta, ¿sí? Si es magisterio de la Iglesia, es magisterio de la Iglesia. ¿Está claro? Pero usted lee algunos párrafos de este libro de la Sierva, se da cuenta cómo él comparte algunos de los errores que están en el trasfondo de la teología de la liberación, de la pseudo-teología de la liberación. Es progresista, es neomodernista, claro, no como marxista, pero sí como liberal. E incluso lo aplica a la teología eso. Hay un parrafito en el que se despacha contra la teología escolástica que hoy día ya nadie usa porque está fuera de época. ¿Está claro? Lo mismo que diría un teólogo de la liberación. Exactamente igual. Eso es un ejemplo de crítica insuficiente. ¿Se entiende lo que digo? La insuficiencia no solo está en que es incompleta, sino que critica solo algún error, pero comparte otros errores. Como los comparte, no los puede criticar. Claro, si yo pienso lo mismo en eso, no me parece un error. ¿Se advierte? ¿Qué me va a parecer un error si yo lo comparto? No lo puedo criticar como error. Porque yo ya he caído en el error y no lo discuto. Lo tomo por verdad. Desde ese punto de vista es mucho más sólido, por ejemplo, el enfoque que hace otro autor español contemporáneo de la Sierva, que es Blas Piñar, que está firmemente anclado en la concepción tradicional y conforme a la fe de lo que debe ser el orden político. Entonces, por supuesto que rechaza la pseudoteología de la liberación y todos sus delirios, pero también rechaza todas las formas de liberalismo católico. ¿Se entiende? Entonces la crítica, aún hecha desde un ámbito histórico y político, es mucho más completa. Esta cuestión de hacer la crítica desde una mentalidad de liberalismo político pasa por alto varias cosas que menciono simplemente y en las que sería interesante profundizar en cada una de ellas. La primera de todas es que el marxismo y el democratismo liberal tienen la misma matriz iluminista. Proceden como ideologías de la misma raíz. Y por lo tanto, cuando se critica una, lo sano, si uno se remonta en la crítica a los fundamentos y a las raíces de la cosa, que es de donde procede el error, es criticar tanto lo uno como lo otro. Cuando digo que dependen del iluminismo, dependen de una concepción del tiempo histórico que es la propia del iluminismo. Sabemos la concepción progresista, modernista e historicista. Ya hemos hablado de esto en este curso. Pero esa concepción progresista, modernista e historicista no se da exclusivamente en el marxismo. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de lo que es la ideología del iluminismo y sus derivaciones posteriores, que siguen vigentes hasta el día de hoy, sabe, no puede no saber, que el marxismo no es más que una de las ramas de esa forma de pensamiento. Y que hay varias otras. Yo lo dije ya en clase anterior, ¿no? El positivismo de Comte no es marxismo, pero es una visión de la realidad y de la historia tan iluminista como el marxismo. El pensamiento historicista hegeliano no es marxista, no, Hegel no es un marxista, no, claro. Primero porque no puede serlo. Y segundo, es el fundamento del pensamiento marxista. Es el antecesor, es el padre ideológico. Pero segundo porque Hegel es básicamente un espiritualista, claro, ¿no? Se presenta como tal, por lo menos, ¿no? Entonces no,
lo va a acusar usted de materialismo. En el fondo es materialista su pensamiento, ¿eh? Porque si uno lo profundiza, la pseudometafísica de Hegel se basa en una concepción de absoluto, en el cual el absoluto en el fondo es pura potencia, porque no tiene perfección alguna, tiene que hacerse perfecto a través de la historia. Y lo que es pura potencia es materia. Bien, no entremos allí, pero en el envoltorio Hegel no se presenta como materialista, ¿no? Pero nadie puede decir que Hegel no es un historicista, un modernista y un progresista. Es lo que es. Más aún, construye una herramienta para la mentalidad progresista de sumo vigor, que es la idea del desarrollo dialéctico de la historia como proceso en el tiempo, en que el absoluto se va autodesplegando a sí mismo en instancias superadoras las unas de las otras. Bien. Y en que cada momento histórico tiene su propia esencia. La palabra esencia en Hegel pasa a significar algo que es inmanente a la historia y que va cambiando en el proceso histórico. Cualquiera que piensa que las cosas cambian de esencia en el proceso histórico es hegeliano, aunque no lo sepa. ¿Está claro? Si usted piensa que la teología fue una cosa en la época de los padres de Iglesia, otra cosa en la época llamada medieval, otra cosa en la época moderna y otra cosa tiene que ser hoy, porque las cosas en la historia van mutando, entonces piensa con Hegel, aunque no se declare hegeliano. Aquí hay un problema de categorías de pensamiento, ¿no? Las categorías de pensamiento invaden, colonizan, aunque uno no sepa de dónde vienen. Y si uno se entrega a la categoría, después ya piensa de esa manera. Y si la categoría pasa por una cosa académicamente adocenada que se repite sin pensarla siquiera, entonces hay que usarla sí o sí, ¿verdad? Porque es lo que se enseña en las universidades y es lo que hay que decir. Marxismo y liberalismo no solo coinciden en su raíz ideológica, en su matriz ideológica, coinciden en sus efectos descristianizadores. Eso se podría desarrollar ampliamente en un curso largo y complejo. Pero baste recordar que la descristianización de lo que era la cristiandad europea no la empieza el marxismo, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Ni la revolución protestante es marxista, ni la revolución llamada por los ingleses gloriosa, que es la primera revolución masónica de la historia, en 1688, es marxista, ni la revolución francesa es marxista, ¿no? Y todas las tropelías del liberalismo contra la fe católica a lo largo del siglo XIX no tiene nada que ver con el marxismo, ¿eh? La desamortización de Mendizábal, que destruye prácticamente la totalidad de la vida monástica y gran parte de la vida de las comunidades religiosas en España a partir del año 1834-35, no tiene nada que ver con el marxismo, ¿eh? Mendizábal no era marxista, era un masón liberal. Hago alusión a un hecho histórico concreto para que se advierta que si uno estudia históricamente los procesos de descristianización de las sociedades que han sido católicas, existe un arrasamiento del cristianismo por el marxismo, una descristianización de carácter marxista. Por supuesto que sí, ¿no? Si del 1835 pasamos a 1935, ¿sí? En vísperas del alzamiento contra la revolución marxista en España, en 1936, ¿no? Ahí claramente el anticristianismo es radicalmente socialista y marxista, ¿no? Ya sea en los principales líderes del Partido Socialista Obrero Español, que eran marxistas-leninistas, ¿no? Como Largo Caballero, ya sea en el Partido Comunista, que no era más que una célula operativa del Partido Comunista de la Unión Soviética. La playa de mártires de la fe que dieron su vida por Cristo en ese escenario son por la persecución
marxista contra la fe católica. Cuando digo que también hay una persecución liberal, no estoy disminuyendo la gravedad de la persecución marxista, ¿se entiende? Es una tontería decir eso, ¿no? O pensar que se está haciendo eso, no es lo que estoy haciendo. Estoy señalando que, así como tienen una raíz y matriz común, tienen efectos históricos comunes. Eso es lo que estoy señalando, simplemente. Y cualquiera que estudie la historia con honestidad se puede dar cuenta de eso. Más aún, convergen en la práctica descristianizadora. Porque las leyes anticatólicas que se promulgan en Europa o en los países de Hispanoamérica vienen siempre solamente de la mano de los diputados socialistas de raíz marxista, o también las votan los diputados de pensamiento liberal. Pregunto, ¿no? Esta convergencia concreta histórica se refleja en que ambas formas de pensamiento son radicalmente opuestas a lo que llaman la ideología de cristiandad, que en realidad es la consecuencia para el orden doméstico, político, jurídico, cultural de la fe cristiana. La consecuencia necesaria. Porque que la sociedad se ordene según la luz de la fe es algo que se impone como una necesidad desde que uno entiende que Cristo es el Señor y es el Rey de los cielos y de la tierra también, ¿eh? Y que su ley ha sido promulgada para todos los pueblos. Que están obligados desde que ha sido promulgada a seguirla. Con una obligación objetiva. Pues bien, el concepto de cristiandad es despreciado tanto por los marxistas como por todos los progresistas, ¿está claro? Porque no es moderno, es medieval. Ahí operan las categorías pseudohistóricas para descartar como ya superado en el tiempo de la historia algo que quieren suprimir. En el carácter de anticristiandad, de nuevo, socialistas y liberales convergen, no discrepan. Por eso, si usted hace una crítica de la teología de la liberación solamente desde el punto de vista del rechazo del marxismo, está haciendo una crítica claramente insuficiente. ¿Y esto por qué? Y porque la teología de la liberación, si usted lee a los autores, no se limita a asimilar elementos marxistas. No es solamente marxista. Yo he destacado 4 líneas que son ejes del pensamiento de la pseudoteología de la liberación en este curso, ¿no? Y cuando elaboran una nueva noción de fe, de razón y de teología, interviene ahí algo de marxismo, sí, pero intervienen elementos que no tienen nada que ver con el marxismo. Intervienen elementos, por ejemplo, que son de raíz y de origen claramente protestante, en la noción voluntarista de la fe, en la noción activista de la fe. ¿Cómo va a proceder una noción de fe del marxismo si el marxismo y la fe no tiene nada que hacer? ¿Está claro lo que digo? Si usted critica la ideología que es la pseudoteología de la liberación solamente del marxismo, es una crítica necesariamente insuficiente. No entiende de qué están hablando los autores. Ni siquiera se pone a la mínima altura de lo que dicen los textos. Y digo una vez más, esto quiere decir que no hay que criticar el aspecto marxista de la teología de la liberación, es lo que hay que hacer, claro que hay que criticarlo. Esto quiere decir que las críticas en ese sentido no valen nada. No estoy diciendo eso. Son valiosas, son buenas, son necesarias. Digo simplemente que no son completas. Y que si usted las toma por completas, cae en un error. El otro tipo de error fundamental de insuficiencia de la crítica es el que procede no ya de reducir la problemática de la teología de la liberación a la infiltración marxista en el ámbito católico, sino el de no enmarcar el liberacionismo pseudoteológico en el modernismo y el neomodernismo.
Esta es la segunda fuente principal de la insuficiencia de las críticas. Ahí tenemos, en primera instancia, podríamos ubicar en este rubro lo que ya acabo de mencionar, ¿no? Las críticas que son puramente politicistas, los enfoques meramente políticos, ¿no? Que entienden que la teología de la liberación es nada más que filomarxismo o cierta actitud política. Los cristianos tienen que embarcarse en todo proyecto de revolución socialista porque es el único camino de cambiar las estructuras sociales en favor de los pobres, ¿no? Y no es solamente una construcción ideológica para justificar esa actitud política. ¿Está claro? Se puede entender, hay quienes entienden la pseudoteología de la liberación así, ¿no? Es nada más que un discurso político elaborado para darle entidad de pensamiento a una estrategia o a una práctica de carácter político. ¿Se ve? Primero viene la práctica política. Hay que apoyar el socialismo y las revoluciones socialistas en todos los países del tercer mundo, así llamado, ¿no? Porque ese es el único camino de transformación concreta de la sociedad a favor de los pobres que sufren, y eso es la verdadera caridad cristiana. ¿Sí? Y para sustentar esa estrategia ideológico-política se elabora un cierto pensamiento, ¿no? Que algo de verdad hay en eso también es cierto. Ahora, pretender que con eso usted ha hecho la crítica suficiente de la teología de la liberación, eso es lo que a mí me parece erróneo. Esa estrategia está recogida en muchos autores que dicen, bueno, los teólogos, la teología de la liberación está elaborada desde un punto de partida muy, muy bueno, ¿no? Es decir, nadie puede negar, y empiezan con toda la descripción de lo que es el mundo actual, el abismo entre los ricos y los pobres, el sufrimiento de grandes masas explotadas, etcétera, etcétera. Todo eso lo comparten con el enfoque de la teología de la liberación. Y acerca de eso no se plantea ninguna cuestión de discernimiento crítico, si esa descripción de la historia es correcta o es incorrecta, si está bien hecha o está mal hecha, si corresponde a la realidad o no, ¿no? No hay un montón de países del tercer mundo donde pasa esto y pasa aquello, y eso es lo que los teólogos de la religión tienen en cuenta. Alguna respuesta hay que dar a eso. Otra premisa, que hay que ver si es verdadera. Alguna respuesta hay que dar a eso. Bien, ¿qué quieren decir con eso? ¿Alguna respuesta en qué sentido? ¿De qué clase? ¿De qué orden? La respuesta, que es la existencia misma, respuesta, en latín, es decir, una realidad que ya está puesta, ¿no? La respuesta, que es la existencia misma de la iglesia fundada por Cristo, no es un punto de partida suficiente para afrontar ese problema. Si se es fiel y se es íntegramente fiel a los mandatos del Señor, o hay que inventar algo nuevo, o estrategias nunca usadas, ¿no? Pero ahí se infiltra de nuevo el modernismo en algunos de los críticos. Acá tengo un librito que se llama Teología de la Liberación. Como autor figura la Comisión Teológica Internacional, que es un organismo no magisterial, sino asesor de la Sede Apostólica. La Comisión Teológica Internacional. Este librito está editado en Madrid, es publicado, impreso en España, en el año 1977. El original es en alemán, se llama Theologie der Befreiung, o sea, Teología de la Liberación, y está publicado en Einsiedeln de Suiza en 1977, el mismo año, ¿sí? El mismo año se tradujo al español y se publicó en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Minor. Contiene 4 ensayos teológicos. El primero del cardenal Lehmann, Karl Lehmann. El segundo del exégeta Heinz Schürmann. El tercero del teólogo especializado en cristología y también en parte en eclesiología, español de Salamanca, llamado Olegario, de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia, llamado Olegario González de Cardedal. Y el cuarto es un ensayo de Hans Urs von Balthasar, famoso teólogo que fue jesuita, luego salió de la Compañía de Jesús y es considerado uno de los principales teólogos renovadores, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX.
Si usted va, por ejemplo, al ensayo de González de Cardelat, y lo mismo pasa con el de Lehmann en parte, los dos hacen esto que yo acabo de decir. La situación de partida la describen como la describiría un pseudoteólogo de la liberación. Y no plantean ningún discernimiento crítico acerca de eso. La descripción que hacen de cierto ámbito de la realidad humana, la hacen desde lejos y con categorías generalizadoras que son totalmente inadecuadas. Pretenden describir una situación que es variadísima y complicadísima con unas pocas palabras, ¿no? Como si todo fuese igual. Como si lo que pasa en Pakistán, en Nigeria y en Argentina es lo mismo, porque son países del tercer mundo. ¿Está claro? Cualquiera que tenga un poco de discernimiento histórico se da cuenta que pensar así es pensar mal. Que es una torpeza intelectual enorme. Pero si está de moda hablar así, hablamos así, porque eso es moderno. ¿Se entiende? Ahí aparece una pseudognosis, como la que criticaba San Ireneo de León, ¿eh? El mundo es así, ¿sí? Este mismo tipo de pseudodescripción de la realidad, debo decir, aparece también en las instrucciones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿eh? Que tienen algo de magisterial y algo que no es magisterial. Porque si usted lo que escribe, en lugar de ser un catálogo de errores que hay que rechazar, que es lo que tendría que hacer la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es un ensayo sobre cómo debe ser la teología de la liberación, publíquelo con su nombre aparte, pero no lo saque como documento del magisterio de la Iglesia. Ahí viene una confusión en lo que es el magisterio de la Iglesia. ¿Se entiende? El magisterio de la Iglesia tiene que hacer la elaboración teológica de los temas. No, eso corresponde a los teólogos, no al magisterio de la Iglesia. Y si la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe es un órgano magisterial, tiene que limitarse a señalar, mire, esto un católico no lo puede sostener porque va contra la fe. Y punto, se acabó. No a ponerse a hacer una teología de la liberación paralela a la de los teólogos de la liberación, pero mejor. Ya me estoy adelantando a la última parte de la clase, pero lo tengo que decir ya. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de descripción generalizadora aparece en esos textos. ¿Y usted tiene que aceptar esa descripción generalizadora como si fuese enseñanza del magisterio de la Iglesia? Ciertamente que no, porque no es magisterial eso. ¿De qué texto de la Sagrada Escritura está tomado eso? ¿De qué tradición apostólica atestiguada por los padres de la Iglesia está tomado eso? De nada. Entonces, ¿de fe? No, señor, discúlpenme, pero no. ¿Está claro lo que digo o no? Bien. Otra manera de crítica insuficiente es la que se limita a hacer señalar ciertos errores muy puntuales, pero acepta la validez del enfoque de conjunto, ¿no? A eso ya se aproxima lo que dije recién. Hay una buena intención, pero después se extravían en el camino, ¿no? Esta tercera manera de criticar insuficientemente sería, bueno, hay ciertos errores muy puntuales que hay que detectar y corregir, pero el grueso del planteo es una riqueza que hay que aceptar dentro del pluralismo teológico de la Iglesia y viene bien. Hace reflexionar sobre elementos del magisterio de la Iglesia, sobre la cuestión social, progresa en ese ámbito, ¿no? Hacia horizontes más abiertos a cierto pensamiento actual. O sea, tiene errores, pero tiene mucho de bueno. Cuando usted dice así y no lo aclara, ¿qué es lo que tiene de bueno? Ahora, si usted empieza a enumerar lo que tiene de bueno y ahí aparecen toda una serie de doctrinas que son modernistas o neomodernistas, entonces ¿es bueno eso? Simplemente porque no es extremadamente marxista o porque no llega al límite de decir barrabasadas como que los sacramentos son meros símbolos para incentivar la fe, ¿no?
para llegar a decir esa barrabasada que está expresamente condenada por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Está condenada por el Concilio de Trento eso, porque lo sostuvieron ya algunos protestantes en el siglo XVI. Si usted dice que son meros símbolos para incentivar la fe de los creyentes, lo que está diciendo es que no tienen eficacia alguna los sacramentos, ¿entiende? En el orden de la comunicación de la gracia. Están para incentivar la fe. Bien. Ahora, la pseudoteología de la liberación no enuncia nunca eso así expresamente, pero que se acerca peligrosamente a eso, no cabe duda, en muchos de sus autores. Se acerca a eso peligrosísimamente. Y no hay que evitar solamente lo que es un error que significa, si uno lo abraza, herejía. Lo próximo a la herejía también es evitando, Lo que se acerca a una sentencia herética también hay que evitarlo, porque es peligroso. Más aún hay que evitar lo que es temerario, o sea, lo que va contra lo teológicamente cierto. Y contra la opinión más probable también hay que ver si tiene uno derecho a sostener así ligeramente una opinión que no es la más probable en teología. Porque se trata de la verdad revelada, nada más y nada menos. Yo estoy usando calificaciones teológicas que en los padres de la Iglesia tienen un antecedente clarísimo, lo que es de fe y lo que no es de fe, pero que fueron matizadas con precisión por la tradición escolástica. Pero la escolástica ya está pasada de moda. Nos dirían juntos en el mismo coro Gustavo Gutiérrez y Ricardo de la Sierva. Bien. Y usted tiene que tragarse un libro sobre teología de la liberación como el que escribe Gutiérrez, donde en ningún momento discierne si lo que está enunciando es de fe, próximo a la fe, teológicamente cierto, opinión más probable, le importa un comino. Es un bodoque ideológico en el cual nada se discierne y todo forma parte de un ensayo de pensamiento. ¿Eso es teología seria? Ni seria, ni sólida, ni mínimamente rigurosa. ¿Pero eso pasa solamente con los teólogos de la liberación? No, señor, no, de ninguna manera. Pero acá hay un problema histórico que no puedo soslayar en deber de honestidad intelectual. Las críticas insuficientes que destacan lo que tiene de positivo, de bueno, la actitud de los teólogos de la liberación para solucionar un problema que es del mundo contemporáneo. La idea de que la problemática de la teología de la liberación emerge porque hay esto lo dice González de Cardenal en este librito, porque hay una conciencia nueva de la Iglesia acerca de sí misma. Todo eso son maneras de pensar que ¿por qué impiden una crítica suficiente? Porque van asociadas a la idea de que la Iglesia ha alcanzado un nivel de autoconciencia nuevo a partir del Concilio II del Vaticano. Y ahí aparece lo que podemos llamar la ideología segundo-vaticanista, que lastra con su peso todos los trabajitos que están acá, en este libro, por ejemplo. E incluso el trabajo final, que ya es un documento emanado por es una declaración de la Comisión Teológica Internacional de lo que aparece acá como apéndice o anexo, publicado, o mejor dicho, aprobado por la Comisión en octubre de 1976, que se titula Promoción Humana y Salvación Cristiana. Si ustedes leen ese texto, todo el texto está basado en una problemática que, en mi opinión, está mal estructurada desde la raíz. Y es la siguiente. La Iglesia y el cristianismo, y esta es la tesitura que enmarca ese trabajito, no se opone al progreso de la civilización. Y una vez que dicen esto,
el miedo que tienen fundamentalmente es el de aparecer como gente atrasada. Es un respeto humano destructivo, para decirlo en términos de la clásica moral católica, ¿no? Es un respeto humano deleterio y perverso. Usted no le teme al pecado, usted le teme a aparecer como enemigo del progreso. ¿Está claro? Y desde que usted pone ese temor delante de todo lo demás, entonces usted tiene que defender la fe haciéndola aparecer como ¿qué? Como que al mismo tiempo la salvación cristiana marcha en la misma dirección, en el mismo sentido que el progreso humano, que la promoción humana temporal, ¿sí? Que la mejora de las condiciones de vida de los hombres en las sociedades oprimidas. Y véase si ahí no se le puede colar fácilmente todo el discurso politiquero, sea del positivismo progresista, sea del marxismo progresista. ¿Está claro lo que digo? De nuevo, este es un tema que habría que desarrollar ampliamente. Pero eso está ya en el entramado discursivo de ciertos documentos del Concilio II del Vaticano, como por ejemplo la Constitución Gaudium Spes o la Declaración Dignitatis Humanae. Hay algo que es propio de la apologética católica de todos los tiempos. Y es decir que el Evangelio, con su verdad, es lo único que hace al hombre auténticamente digno, ¿no? Y eso tiene consecuencias para la sociedad humana también, ciertamente que sí, sin duda alguna. Pero entre eso y decir que salvación cristiana y promoción humana van en la misma dirección, cuando por promoción humana en el mundo en que usted vive se entienden cosas que son radicalmente contrarias a la fe católica y a la verdad cristiana, es por lo menos imprudente. Y si por lo menos, y en gran medida es erróneo. Porque cuando usted vive en un mundo en el cual progreso quiere decir avance de la independencia del hombre respecto de Dios, entonces está en la antítesis de lo que es la verdad cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando los teólogos de la liberación dicen que la secularización de la sociedad, que la laicización del Estado es un progreso histórico, están diciendo un disparate. Claro, pero están embarcados en este carro, ¿o no? No nos oponemos al progreso, ¿no? La Iglesia no quiere conservar posiciones de poder, el culto oficial. No, nada de eso, por favor. No. No nos identifiquemos con la Iglesia del pasado. La Iglesia ahora se ha renovado y es amiga del progreso. Estoy presentando la actitud de una manera simplificada, pero es de esa manera simplificada que opera en la realidad. Y más aún, cuando uno entra en el entramado más sutil de esta actitud, se empeora el asunto. Porque lo que aparecen son esas categorías de combinación de la fe de la Iglesia con el progresismo que resultan en un pensamiento que no solo es moralmente imprudente, sino que es intelectualmente inestable y que puede ir a parar a cualquier lado. Porque es una pseudosíntesis de lo que no se puede sintetizar. Usted no puede sintetizar la verdad con el error. En esta problemática que estoy planteando, hay que advertir que se ha avanzado inclusive en el ámbito de los textos de la oración oficial de la Iglesia, es decir, de la Sagrada Liturgia. Está estudiado, por ejemplo, hay varios estudios, artículos muy minuciosos,
en los que se estudia cómo ciertas expresiones del antiguo eucologio se llama el conjunto de oraciones, ¿no?, han sido o suprimidas o sustituidas por otras. Hay una expresión que aparecía en varias oraciones del misal, en varias colectas, poscomuniones. Son las oraciones que dice el oficiante en el rito romano, ¿no? La colecta es la del comienzo de la misa, ¿no? Y la poscomunión es la última, que dice el oficiante, dirigiéndose en nombre del conjunto del pueblo y dirigiéndose a Dios siempre, ¿no? En la que aparecía la expresión rechazo o desprecio del mundo. ¿Sí? Expresión que en el fondo es de raíz bíblica y tiene una larga tradición cristiana a lo largo de los siglos. Implica el combate del cristiano contra el mundo como principado de Satán, ¿verdad? Y contra el mundo como lo que lo puede atrapar contra la fe. ¿Se entiende? Hay que despreciar al mundo. Y en sentido cristiano, sí, claro que sí. El desprecio del mundo, el contemptus mundi, como se dice en latín, es una actitud que forma parte de la fe cristiana. Pablo lo dice con palabras más enérgicas, ¿sí? Todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Es más fuerte que el desprecio del mundo, ¿no? Y Pablo ahí no habla simplemente de bienes mundanos temporales, ¿eh? Habla de todo lo que tiene él como judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de familia de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Son todos títulos de honor para un judío, ¿eh? ¿Está claro? Pero todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. O sea, para permanecer junto a Cristo, ¿hay que rechazar cosas o no? ¿El Señor Jesucristo enseña eso? No dice contentus mundi el Señor. ¿Qué dice? El que no odia a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, aún a su propia alma, y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ese no odia lo traducen otros evangelistas, y por equivalencia, aquí está muy bien, porque ahí odiar no quiere decir, no hay que tomarlo en mal sentido, no, claro. El que no me ama a mí, más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, y aún a su propia alma, no puede ser mi discípulo. ¿Ese amor preferencial a veces implica el rechazo? Claro que sí, porque si el mundo nos arrastra para que nos alejemos de la verdad, hay que rechazarlo. ¿Se entiende? Cuando el mundo entraña un peligro para la fe, hay que rechazarlo. Es el primer gesto que tiene que tener el cristiano. Después, una vez que uno está lejos, mira si hay algo que se puede aceptar. ¿Sí? Pero el primer gesto es eso que dice San Pablo, ¿no? Eso que me aparta de Cristo, lo rechazo. Cuando usted esa actitud que es la que funda todo el radicalismo de la vida cristiana, y toda la vida eremítica, monástica, de profesión de los votos de perfección evangélica a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Está claro? Como un aspecto necesario y esencial de la vida de la Iglesia, no es una cosa trivial eso. No es algo de épocas pasadas que ya está superado, ¿no? La espiritualidad de los primeros tiempos era de los monjes, dice
Gutiérrez, por ejemplo. Pero después ya la espiritualidad cristiana se va secularizando cada vez más en el progreso de la historia. Y entonces vivimos en un mundo en el cual los religiosos ni religiosos tienen que parecer, y menos serlo. Porque si muchos lo son, ya hay que reformarlos. Mire, reforma en la vida monástica en la iglesia a lo largo de siglos, ¿qué significó? Volver al rigor primitivo de la vida monástica, tal cual la había querido el fundador, ¿no? Al rigor primitivo. En cambio, reformar acá, ¿qué quiere decir? Acomodar a las exigencias del mundo. Entonces hay que abrir la vida religiosa, hay que asimilarla al modo de vida actual, hay que modernizarla, ¿no? Si usan un hábito que ya es de otra época, cámbienlo, vístanse como la gente se viste hoy día, ¿sí? La disciplina de mortificación, no, eso ya está superado porque el psicoanálisis nos ha dicho que eso es propio de gente sadomasoquista. Entonces, déjense de mortificaciones y vivan tranquilos, cómodos, y Cristo ha venido a salvarnos, ¿sí? Y es bueno. Y toda esa sarta de memeses, que es lo que son, se advierte lo que digo, pero que se infiltran fácilmente en la fragilidad de la carne humana y de la naturaleza humana. Entonces usted tiene ahí una idea de un reformismo que es antirreformador. Una de las consecuencias del Segundo Concilio del Vaticano fue que todas las congregaciones y órdenes religiosas tenían que revisar sus constituciones y reformarlas. Nunca jamás se dio una cosa semejante en la vida de la Iglesia, ¿eh? La reforma siempre procedía ¿de dónde? De algún santo enviado por Dios con la fuerza del Espíritu Santo para retornarle a esa congregación u orden su vigor primitivo. ¿Se ve lo que digo o no? No de otro lado, ¿eh? Ahora, todas las congregaciones tienen que revisar a ver si se adaptan a lo que exige el concilio. De un día para el otro. ¿Está claro? Y si no se modernizan, no funcionan. Si no se adaptan al mundo, no. ¿Cómo va a exigir usted que se adapte al mundo a un modo de vida que es el rechazo del mundo? Lo destruye esencialmente. Lo hace pomada. Que es en buena parte lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Porque usted, a la profesión radical de los consejos evangélicos, que son radicales de suyo o no, si la edulcora y la adapta a las exigencias de un mundo que no cree ni en el celibato por amor del reino de los cielos, ni en la pobreza voluntaria, ni en la virtud de la obediencia por amor al reino, ¿no? Que va asociada a la más profunda humildad y dependencia de la vida concreta en relación con una autoridad que manda. Si usted una vida semejante la quiere adaptar a un mundo que todo eso lo desprecia, ¿qué hace con ese tipo de vida? Y la destruye. ¿Está claro lo que digo o no? Y usted a la teología, que es contemplación de una luz que viene de más allá del hombre, la quiere adaptar a todas las maneras de pensar del mundo, la destruye. Y eso es lo que en gran parte pasa en la nueva teología modernista y neomodernista, entre la cual hay que considerar la pseudoteología de la liberación. Ahora paso, para terminar, al problema magisterial en relación con la teología de la liberación. El primer problema no es lo que el magisterio ha dicho sobre la teología de la liberación. El primer problema es lo que no ha dicho. La teología de la liberación hay que marcarla en el modernismo y el neomodernismo. Es lo que sostengo en este curso. ¿Existe algún documento de la teología, existe algún documento del magisterio de la Iglesia contra la pseudoteología modernista? Ciertamente que sí. Es una encíclica extraordinaria por la profundidad,
la complejidad y el rigor de su contenido, que se llama Pascendi Dominici Grecis. Esta encíclica está dada en Roma junto a San Pedro el día 8 de septiembre de 1907, ¿sí? Por el Papa Pío X, San Pío X. Voy a señalar un solo detalle, un solo hecho. Esta encíclica es una crítica amplia, profunda, vigorosa de la ideología pseudoteológica modernista. Y por eso, en gran parte, ya contiene la crítica más profunda que hay que hacer a la pseudoteología de la liberación. No se refiere expresamente a un fenómeno que todavía tardará 60 años en aparecer, ¿eh? Está claro, explícitamente no puede tratar de la teología de la liberación. Pero hace algo más importante, la trata en los principios que le dan origen y rechaza como contrarios a la fe esos pseudoprincipios. Voy a leer un parrafito nomás que dice así: ya veis, venerables hermanos, que para la doctrina y las maquinaciones de los modernistas no debe haber nada estable ni inmutable en la Iglesia. Han tenido unos antecedentes en aquellos de quienes nuestro predecesor Pío IX escribía. Estos enemigos de la divina revelación prodigan grandes alabanzas al progreso humano y querrían, con temeraria y sacrílega osadía, introducirlo en la Iglesia como si la religión no fuese obra de Dios sino de los hombres o un invento de la filosofía que admita un perfeccionamiento por medios humanos. ¿Esto se puede aplicar a la pseudoteología de la liberación? Pregunto yo. Clarísimamente, ¿no? Otro parrafito, miren. Estoy mirando. Pero no se contenta la escuela modernista con separar así el Estado de la Iglesia, o sea, sosteniendo la necesidad de que el Estado sea laico, ¿no? Lo cual es un error contra la fe de la Iglesia. Decir que es necesario y es mejor que el Estado sea laico va contra la fe de la Iglesia. Aunque eso hoy día no se diga y no se enseñe. Es así. Pero no se contenta la escuela modernista con separar así el Estado de la Iglesia. Del mismo modo que la fe debe someterse a lo que llaman elementos fenomenológicos, la Iglesia debe someterse al Estado en los asuntos temporales. Quizá no lo digan así abiertamente. Si nos retrotraemos a lo que pasó hace, ¿cuánto? 2, 3 años, ¿no? Con la llamada pandemia, parece que está hablando proféticamente aquí, ¿no? Del mismo modo que la fe debe someterse a lo que llaman elementos fenomenológicos, la Iglesia debe someterse al Estado en los asuntos temporales. Quizá no lo digan así abiertamente, pero se ven obligados a admitirlo por un razonamiento lógico. Dado que solo el Estado puede intervenir en las cosas temporales, y se da el caso de que un creyente no se satisface solamente con los actos internos de religión y quiere llevar a cabo algún acto externo, como por ejemplo la administración o la recepción de los sacramentos, esto cae necesariamente bajo la potestad del Estado. ¿Qué ocurre entonces con la autoridad eclesiástica? Como la autoridad no se ejerce sino por medio de actos externos, quedará en todo sometida al dominio del Estado. Muchos protestantes liberales, obligados por la fuerza de esta conclusión, suprimen todo culto sagrado externo y toda sociedad religiosa externa, tratando de introducir la que llaman religión individual. Bien. Y ahí vamos de cabeza al culto masónico, ¿sí? Bien. Y así podría seguir. Bien, esta encíclica, que tiene como todo lo que es auténtico magisterio de la Iglesia, que se funda, si ustedes van a las citas de esta encíclica, cita a muchos papas anteriores, documentos anteriores, al Concilio Vaticano I, al Concilio de Trento, para fundamentar su análisis de lo que es el modernismo. Es decir, al magisterio plurisecular de la Iglesia. No se trata, lo dice además expresamente, no se trata de un error nuevo, se trata de una síntesis en la que se combinan múltiples errores que ya han sido condenados, ¿no? Lo mismo podría decirse de la pseudoteología de la liberación. Yo he tratado de mostrarlo a lo largo de este curso eso. Como muchos de los errores tienen antecedentes remotos.
Por eso usted puede recurrir al magisterio de todos los siglos para combatir el error. ¿Está claro? Existe esta encíclica. El modernismo y el neomodernismo que le sigue, que es una reelaboración del modernismo, pero que coincide en lo sustancial con él, y el semimodernismo, recordemos que se puede ser también semimodernista, como en el siglo IV se podía ser arriano o semiarriano, ¿sí? Los semiarrianos no afirmaban expresamente los errores de los arrianos. Promovían fórmulas que eludían decir explícitamente el error arriano, pero eludían también afirmar la verdad cristiana. ¿Está claro? Esos son semi-arrianos. Hay semimodernistas también, ¿eh? No profieren directamente la herejía modernista. Proponen fórmulas que son un disfraz del modernismo, pero que evitan consistentemente y constantemente decir la verdad católica como la dice la tradición. El neomodernismo no es nada más que un modernismo con nuevas fórmulas, como positivismo y neopositivismo, marxismo y neomarxismo. Es una reelaboración de lo mismo. De hecho, la pseudoteología de la liberación es una forma neomodernista de pensamiento y semimodernista también en algunos autores en particular. Hay algunos que son claramente neomodernistas y otros que son más bien semimodernistas. Pero el error está atravesando todo eso. Este documento existe, pero he hablado de un silencio del magisterio. ¿Por qué? Porque una vez que una encíclica condena este error, si el error persiste y es ampliamente influyente en la vida de la Iglesia, ¿qué es lo que se espera? Una condena aún más solemne que esta, ¿no? Como la que podría ser un concilio ecuménico, aprobado por el sumo pontífice. Y después de esto hubo un concilio ecuménico. ¿Pero ese concilio ecuménico condenó los errores del modernismo? Claramente no, porque de entrada, desde su convocatoria se dijo, lo dijo el Papa Juan XXIII, no nos proponemos condenar ningún error. Este concilio no va a condenar errores. Uno, ante semejante declaración, lo primero que puede preguntarse, entonces, ¿para qué se convoca un concilio ecuménico? Bien. Pero no va a condenar errores, y de hecho no condenó ningún error. ¿Se entiende? Condenar error en un concilio quiere decir formular con precisión rigurosísima cuál es la doctrina de la verdad y anatematizar el error que se le opone o los errores que se le oponen. ¿Está claro? Eso no lo hizo en absoluto el Concilio II del Vaticano. Y menos con el modernismo. Tampoco lo hizo con el comunismo marxista, a pesar de que hubo una petición de numerosos obispos que solicitaron que se considerase el problema y que se condenase el comunismo marxista como un error incompatible con la fe católica. Uno puede decir, ya hacía falta condenar el comunismo ateo y materialista como un error incompatible con la fe católica. Y mire, si en ese momento había católicos que pensaban que podían ser católicos y comunistas a la vez, hace falta, ¿no? ¿Se entiende? Claro que hace falta. No estaba condenado ya en muchas encíclicas, sí. Pero si usted lo condena solemnemente, la situación es otra, ¿o no? Claro que sí. Entonces, lo primero que hay que señalar es que hay una insuficiencia primera en el ámbito magisterial porque falta la condena solemne del error. Primera cosa. Pero hay algo más que es todavía más problemático. Esa afirmación no se va a condenar nada en este concilio, va asociada a una mentalidad, ¿no? Por lo cual hay historiadores que consideran que el Concilio Vaticano II no es un concilio como los demás, sino que es un concilio superador de todo el pasado de la Iglesia. Es lo que sostiene la Escuela Historiográfica de Bolonia, de los dominicos de Bolonia, sobre el Concilio II del Vaticano. Concilio superador. ¿Por qué? Y porque adopta una actitud distinta, totalmente nueva, innovadora, moderna. Con lo cual ya, no solo que no hay condena del modernismo, sino que se lo entiende de una manera, con cierto fundamento en la realidad, en la cual toda la actitud magisterial ahora toma un giro moderno, filomoderno, por lo menos.
y por lo tanto afín en su orientación a las tendencias del modernismo. Aunque se pretenda que a ese modernismo hay que purificarlo de todo lo que sea error contra la fe. Pero la actitud está bien. Ahí hay un problema enorme, ¿eh? Y que como hecho histórico ese Segundo Concilio del Vaticano presupone una novedad inaudita, eso es verdad. ¿Por qué? Y por cómo se desarrolló el concilio y por la finalidad que se propuso. Cuando Olegario González del Cardenal o los pseudoteólogos de la liberación hablan de una nueva conciencia de la Iglesia, están haciendo eco a lo que, según el Papa Pablo VI, en su discurso inaugural de la segunda sesión del concilio, es uno de los fines del concilio. Que la Iglesia adquiera conciencia de sí misma. ¿Se da cuenta? O sea que la Iglesia nunca tuvo conciencia de sí misma. La Iglesia que tiene por cabeza a Jesucristo, el Verbo encarnado, nunca tuvo conciencia de sí misma. El concilio se propone que la Iglesia cobre conciencia de sí misma. Ahí ya abro todo un capítulo de reflexión, ¿se entiende? No voy a desarrollar ese tema acá, porque no es la ocasión. Yo estoy hablando de las críticas insuficientes de la teología de la liberación, pero estoy planteando que esa insuficiencia en gran medida tiene raíces no en el magisterio entendido en sí mismo, porque el magisterio de la Iglesia es la transmisión de la doctrina de la fe de la Iglesia, ¿está claro? Sino en el modo de ejercitarlo y en ciertas faltas que se dan en ese modo. Falta quiero decir ausencia de. Si usted no ejerce la actitud definitoria para definir, mire, la verdad es esto y el error que se le opone queda fuera de la comunión de la Iglesia, está incurriendo en una omisión. Eso es lo que estoy diciendo, ¿está claro? Está omitiendo algo que parece necesario. Uno podrá discutir, bueno, es necesario, no es necesario, opinable. Pero a mí personalmente me parece que la pululación de estas falsas teologías, y eso lo dice muy bien Armando Bandera al final de este libro, se llama La Iglesia ante el proceso de liberación, que en buena parte del libro también incurre en una crítica no del todo suficiente, pero al final dice muy bien esa pululación de nuevas teologías que en el fondo apartan de la verdad, no profundizan la contemplación de la verdad. Todo eso no puede deberse a esta omisión en buena parte, y bueno, por lo menos hay que planteárselo. Lo que no hay derecho a hacer es permanecer en una actitud de triunfalismo, como suelen acusar a la Iglesia del pasado, en relación con el Segundo Concilio Vaticano, como si todo estuviese bien y maravilloso, y lo que hay que hacer es simplemente profundizar lo que el concilio ha hecho. Ha enseñado, habría que ver hasta dónde, porque una cosa es la enseñanza magisterial y otra cosa es que usted se ponga en el ámbito de un concilio a hablar de cosas que no pertenecen al magisterio. Y ahí hay otro problema enorme. La pseudo-magisterialidad que introduce el Segundo Concilio del Vaticano. Y ahora paso a los documentos sobre, y con esto termino, los documentos de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, brevemente, ¿no? Los pueden leer ustedes, están si buscan la página de la sede apostólica en internet, encuentran los documentos completos, en castellano. Uno de esos no está en latín, en la primera instrucción en latín no aparece en la página. El segundo sí, el segundo tiene la versión latina y también está en castellano. Pero los dos lo pueden leer en español, en castellano. Después voy a señalar un dato objetivo de estos documentos. Si usted coteja, se pone a estudiar las referencias que hay, es decir, las citas a otros textos. Yo dije que hay una encíclica importantísima sobre el modernismo, que es la de Pío X. En estos documentos que critican la teología de la liberación, estas instrucciones, Libertatis Nuncius, Libertatis Conscientia, no hay una sola referencia a la Pascendi, ni una. Pero en realidad es mucho peor el asunto. En el primer documento, todas las citas, sin excepción, las citas bíblicas las dejo aparte, pero todas las citas que no son bíblicas, salvo una, son de documentos del Concilio Vaticano II
hasta el 1984 en que está escrita la instrucción. Del magisterio anterior aparece una sola cita, que es en una nota, en segundo lugar, la encíclica Quadragesimo Anno sobre la cuestión social de Pío XI. Nada más. O sea que toda la crítica se basa en ¿qué? En la Gaudium Spes, en la Populorum Progressio, en Ecclesiam Suam, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se pregunta, si usted tiene una forma de pensamiento en la cual hay errores que vienen desde la antigüedad cristiana, como el gnosticismo. Hay errores que vienen de la época protestante, graves errores, ¿no? Hay errores de tipo naturalista y racionalista, condenados expresamente por el Concilio Vaticano I. ¿Usted ese magisterio no lo va a citar? No existe eso. ¿Cómo es posible que solamente aparezcan? Bueno, porque la teología de la liberación es un tema nuevo. Escúcheme, el fenómeno puede ser. Entonces, si el Concilio de Trento iba a condenar los errores luteranos, tenía que citar solamente lo que se había producido desde que Lutero empezó a escribir en adelante. No podía citar el Concilio de Nicea, el Concilio de Calcedonia. Se imagina que es una manera de pensar absurda esa, ¿no? Porque si algo es contrario a la fe de la Iglesia, es contrario a la fe de siempre. Usted no puede reducir el magisterio de la Iglesia a un magisterio autorreferencial. Usted cita solamente o sus propios documentos. Eso se agrava en la segunda instrucción. La segunda instrucción, que es bastante más larga, no puedo decir un porcentaje porque habría que estudiarlo eso estadísticamente, pero hay un gran número de citas que son todas de documentos de Juan Pablo II. ¿Está claro? Entonces, usted puede escribir, como dije hace un rato, un ensayo teológico, la auténtica teología de la liberación, y la publica como Joseph Ratzinger y cita a Karol Wojtyła todas las veces que quiera. Pero se trata de discernir la fe de la Iglesia. ¿Está claro? ¿Por qué no hace referencia a documentos anteriores? ¿El magisterio de la Iglesia empieza en el Concilio Vaticano II? ¿Y antes no existió? La segunda instrucción, que es bastante más larga, tiene alguna cita más del magisterio anterior. Cuando digo alguna cita más, entiéndase que se cuenta con los dedos de la mano, ¿eh? Pío XI creo que está 2 o 3 veces. Siempre en relación con la doctrina social de la Iglesia. Y no mucha cosa más, ¿eh? De nuevo, no se crea que aparece la Pascendi ahí, ¿eh? Ni por casualidad. Eso significaría que la llamada teología de la liberación, si comete errores, no tiene nada que ver con el modernismo, ¿no? Si usted saca la conclusión a partir de los documentos citados, pareciera que todos los errores son ajenos a ese problema. Después de la Pascendi, hubo un documento que abordó el problema de la llamada Nueva Teología a mediados del siglo XX, que es la encíclica Humanum Genus de Pío XII. Esa tampoco aparece citada ni remotamente. Se la podría citar, ¿eh? Y con cierto provecho en este caso, con referencia a la pseudoteología de la liberación. Pero no aparece, no está. Y si uno lee los documentos, uno se da cuenta por qué. Porque en los documentos la mentalidad de crítica es, en mi opinión, una mentalidad insuficiente. Hay dos cosas que me parece a mí que hay que destacar. La primera, que no son documentos de corte claramente magisterial. Porque mezclan el rechazo de lo que critican y sanamente y muy bien en algunos casos como errores de los llamados teólogos de la liberación. Estas instrucciones contienen críticas que son luminosas en muchos puntos, sobre la corrupción de la hermenéutica bíblica, sobre el reduccionismo en materia de la doctrina social y de la concepción del problema económico-social. Hay muchas cosas que son luminosas en las dos instrucciones. ¿Contienen elementos auténticamente magisteriales? Sí, quien dijese que no estaría errando por completo. Los contienen.
no están expresados de la manera en que debieran estarlo en un documento magisterial doctrinal. Es decir, esta proposición es errónea, esta proposición es malsonante, esta proposición es contraria a la fe, esta proposición es herética, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que cabría esperar. Eso es lo que no hay. Pero sí hay señalamientos de errores que lo son y que están bien criticados. Pero desde una concepción del problema que parte de aceptar que hay que hacer una teología de la liberación. Eso es lo primero que los dos documentos sostienen. En virtud de la problemática actual, una teología de la liberación es algo muy bueno. En eso los dos documentos implican una absoluta falta de intelección de lo que la expresión misma teología de la liberación significa en los teólogos de la liberación. Porque para las dos instrucciones, teología de la liberación significa hacer una elaboración teológica acerca del problema de la liberación en el plano humano-social del hombre a la luz del Evangelio. ¿Está claro? Y teología de la liberación, los teólogos de la liberación no significa eso. Es una nueva forma de hacer teología, por lo menos, ¿sí? Que sustituye a todas las anteriores. Si usted va a abordar un fenómeno y ni siquiera se hace cargo del fenómeno, ya tenemos un problema, ¿o no? Si yo ni siquiera me hago cargo de lo que dicen los propios autores y le doy a la expresión teología de la liberación un sentido claramente distinto al que en ellos tiene, estoy eludiendo el problema. No estoy tomando el toro por las astas. ¿Está claro lo que digo? Hablo de teología de la liberación como si hablase de teología del trabajo, teología de esto, un tema particular de la teología. Uno percibe, bueno, implícitamente está diciendo que la única teología de la liberación aceptable es la que se hace así, con ese concepto, ¿no? Y no con el otro concepto. Bueno, pues que lo diga, porque no es un documento en el que hay que decir cosas implícitas, es un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces no hay implicitudes que valgan ahí, ¿eh? O lo que usted tiene que decir es, esto es de fe, esto va contra la fe. ¿Se entiende lo que digo? El problema del magisterio es cómo está dicho ahí. Y el otro problema es que, aparte de esa crítica sana que hay en los documentos, existe toda una elaboración de tipo ensayístico sobre el problema de la liberación visto desde el Evangelio. Eso es bueno, puede ser muy bueno. Escriba un libro y publíquelo con su nombre, de pila, bautismal, ¿sí? ¿Está claro lo que digo? No lo ponga como una instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque si lo hace, fíjese, ahí viene lo de que decía Santo Tomás con luminosa prudencia y clarividencia, ¿no? Si usted hace una crítica improcedente, alimenta al criticado. Autores muy sólidamente críticos de la teología de la liberación han dicho, bueno, después de estos documentos, los teólogos de la liberación, en lugar de atenerse a lo que dicen los documentos magisteriales, se ponen a discutir como si fuese la obra de un teólogo más. ¿Esa crítica está bien? Más o menos. ¿Y por qué más o menos? Porque si el documento fuera puramente magisterial, esa aserción sería exacta. ¿Se entiende lo que digo? Usted tiene un documento que dice, bien, esta proposición es herética, esta es malsonante, esta es impía, usted sostiene estas cosas, está fuera de la comunión de la fe de la Iglesia. ¿Está claro? No tiene derecho a hablar así. Pero si usted lo que le presentan es un ensayo en el cual va, viene, hace alguna crítica desde la fe, fundando la Escritura, pero después tiene partes que son una libre reflexión acerca de cómo habría que pensar el asunto, usted puede responder, mire, esto es una teología más. Yo hago teología, usted hace teología, somos dos teólogos que estamos discutiendo, ¿no? Usted da pie para que le contesten eso, porque escribe un documento que no es formal y objetivamente del todo magisterial. Les di un parrafito, por ejemplo, parrafito de la segunda instrucción, un parrafito como ejemplo, ¿no? Me apareció acá. Dice así: la solidaridad internacional es una exigencia de orden moral que no se impone únicamente en el caso de urgencia extrema, sino también para ayudar al verdadero desarrollo.
¿Qué quiere decir eso como enseñanza del magisterio de la Iglesia? Les pregunto yo. Primero que es una frase de una vaguedad e incluso de una ambigüedad extrema, ¿no? Porque si usted no se pone a definir cada término ahí, puede entender lo que se le antoje. ¿Qué quiere decir verdadero desarrollo? Pregunto. ¿Qué quiere decir desarrollo? ¿Qué quiere decir urgencia extrema? ¿Cuándo es extrema la urgencia? Más aún, hay urgencias que no sean extremas, porque si es una urgencia es extrema, mijo, si no, no es una urgencia. La solidaridad internacional es una exigencia de orden moral. ¿Usted puede eso suscribirlo así como una verdad de fe católica? Mire, yo antes de firmarla le pregunto, ¿qué quiere decir usted con solidaridad internacional? ¿Solidaridad en qué? ¿Respecto de qué? Las naciones tienen que ser solidarias entre sí. ¿En qué? ¿En qué cosa? ¿En qué consiste la solidaridad internacional? Pregunto. ¿No? Es una exigencia de orden moral. De nuevo, es de una vaguedad absoluta eso. Usted puede decir, tal cosa es una exigencia del orden moral. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. ¿Qué es la solidaridad internacional? ¿A qué virtud pertenece eso? ¿Está hablando de justicia? ¿Está hablando de misericordia? ¿Está hablando de generosidad? ¿De qué está hablando? El vocabulario tradicional católico sobre materia moral tiene precisión, ¿no? Cuando usted dice solidaridad internacional, toda esa precisión la tira a la basura. ¿Qué es solidaridad internacional? Porque yo, si es un documento magisterial, yo quiero entender qué significa porque me dice que tengo la obligación de ser solidario internacionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque si entiendo que hay que pagar una cuota a la UNICEF, yo le digo, no, ciertamente que no. O a la Organización Mundial de la Salud, ¿se da cuenta? Claro. O hay que cooperar activamente con la ONU. ¿Eso es solidaridad internacional? Ah, bueno. Leo otro parrafito, miren. Las desigualdades contrarias a la justicia en la posesión y el uso de los bienes materiales están acompañadas y agravadas por desigualdades también injustas en el acceso a la cultura. Las desigualdades contrarias a la justicia. Ejemplo para dar en una clase de lógica o de lingüística de expresión ambigua. Porque usted dice las desigualdades contrarias a la justicia. Primera manera de entender. No todas las desigualdades, sino las que son injustas, ¿no? Lo cual supone que hay que distinguir entre desigualdades justas y desigualdades injustas. ¿Cómo va a haber desigualdades justas? Dirá uno, ¿no? El igualitarista que canta la marsellesa y liberté, égalité, fraternité. La igualdad es lo que tiene que prevalecer, mijo. No puede haber desigualdades justas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es una manera de entenderlo, que sería la única manera sana de entender la expresión desigualdades injustas como un problema, ¿no? Porque si la desigualdad es justa, no es un problema. Está bien, ¿no? Porque es justa. Pero las desigualdades injustas, las desigualdades contrarias a la justicia, se puede entender en el sentido de las desigualdades, que son todas ellas contrarias a la justicia, ¿no? ¿Se entiende? Las desigualdades desuso contrarias a la justicia, ¿no? Y entonces ya entendí, me sumergí en un igualitarismo devastador, ¿no? No puede haber desigualdad alguna, porque todas son contrarias a la justicia. ¿Es ambigua la frase o no es ambigua? Si usted la explicita en el primer sentido, se echa a todos los igualitaristas en contra, ¿no? Y entonces ya el tono de la encíclica es menos modernoso. Bien. Si usted la deja en la ambigüedad, que sí que no. Bien. ¿Y eso es magisterio? No. Eso es imprudente y además presentado como magisterio es casi una burla, ¿eh? Las desigualdades contrarias a la justicia en la posesión y el uso de los bienes materiales están acompañadas y agravadas por desigualdades también injustas en el acceso a la cultura.
¿Y qué es una desigualdad injusta en el acceso a la cultura? Le pregunto yo. ¿Qué es igualdad en el acceso a la cultura? Porque si eso de igualdad en el acceso a la cultura lo tomamos radicalmente, es una expresión lisa y llanamente comunista, ¿eh? Porque les hago advertir que la primera desigualdad en el acceso a la cultura que existe se da porque cada ser humano nace en una familia distinta, ¿o no? ¿Tendrá el mismo acceso a la cultura en una familia que en otra? Y depende de lo que se entienda por cultura, ¿no? También. De nuevo, ¿qué es la cultura acá? ¿Qué quiere decir ahí cultura? Una sociedad en la cual hay un orden religioso, intelectual y moral que permite que toda familia, aunque haya desigualdades de carácter económico y social, por la jerarquía social, toda familia esté formada en los principios de la fe cristiana y pueda transmitirlos a sus hijos, garantiza la igualdad de acceso a la cultura más profunda que puede existir, a la verdad suprema, ¿se entiende o no? Y a la moral que deriva de esa y a la religión verdadera que Dios quiere. ¿Está claro lo que digo o no? Ah, no, pero la cultura es otra cosa, ¿qué otra cosa es la cultura? Ahora, si usted adopta un criterio de cultura relativista, materialista, liberal, socialista, la igualdad de acceso a la cultura es imposible si usted respeta la institución familiar, ¿no? Entonces al chico lo tiene que adorar el Estado desde que nació, ¿no? ¿Está claro? Y entonces garantiza la igualdad de acceso a la cultura. Mentira. Aún en la Unión Soviética estatista o en la China comunista, que lo hacen de hecho eso, hoy día lo hacen. ¿Sí? Mentira porque usted vive en una ciudad y tiene por maestro a fulanito y vive en otra ciudad y tiene por maestro a menganito. Y fulanito y menganito enseñan igual. ¿Cómo hace para que enseñen igual? Usted, Estado totalitario, hace que enseñen lo mismo, porque si no los manda al gulag. ¿Sí? ¿Está claro? Pero lo enseñan con la misma destreza pedagógica. Y seguro que no, porque a lo mejor uno tiene talento para enseñar y otro es un bodoque. ¿Se entiende? ¿Y dónde está el igual acceso a la cultura? Estoy señalando que en parte es utópico esto, ¿no? Y es absurdo, es contrario a la razón. Ese igualitarismo ridículo. ¿Se puede entender en buen sentido la frase? Se podría entender en buen sentido porque es un esfuerzo grande, ¿eh? Entonces, si usted dice, larga estas frases así, ¿y esto es un documento magisterial? Si esto está publicado como un ensayo teológico, insisto, Santas Pascuas, magnífico. Lo analizamos, lo criticamos, vemos qué tiene de aceptable, qué tiene de no aceptable. Pero el problema es que es una instrucción de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe. ¿La crítica es suficiente? En el contenido objetivo, en algunos aspectos es suficiente. En otros no. O sea, insisto, la cuestión del modernismo no está abordada, por lo menos de manera explícita y clara. Pero lo que es básicamente insuficiente es el modo de hacer la crítica magisterial. Porque el discernimiento magisterial no consiste en proponer un modo de elaborar la teología de la revelación paralelo y mejor. Eso lo tienen que hacer los teólogos, no el magisterio. Ahí hay un traslado ilegítimo de funciones que para el género literario del documento incurre en lo que sería una metábasis eisalogenos, es decir, una transposición a otro género de documento, a otro género de texto. Porque un ensayo teológico no es un documento que elenca errores del magisterio. Es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo por esencia, porque el documento magisterial, ¿qué tiene que expresar? ¿La opinión del que lo escribe? ¿El parecer de los 3 últimos papas? No, tiene que expresar lo que es la fe de la Iglesia, la única fe, porque si no, no es magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia no es magisterio de la Iglesia porque lo ejerza el Papa o una congregación del Vaticano, de la Santa Sede Apostólica. Es magisterio de la Iglesia porque transmite ¿qué? La verdad cristiana, la verdad católica de siempre. Si no, no es magisterio de la Iglesia, por más que lo ejerza alguien que está llamado a ser transmisor del magisterio de la Iglesia. Porque un magisterio objetivo no se define por quién lo ejerce, sino por su contenido objetivo.
No sé si es claro lo que dije. Pero cuando usted habla de magisterio en el sentido subjetivo, habla de un acto de enseñar. Cuando habla de magisterio en un sentido objetivo, habla de lo enseñado. La expresión magisterio de la Iglesia se refiere primariamente a lo enseñado, es decir, al contenido objetivo que se transmite. Y ese no es cualquier contenido. Y eso es obvio. ¿Está claro? Porque aunque sea el romano pontífice, se pone a decir si Argentina en el partido de fútbol tal jugó bien o jugó mal en la selección, ¿no? Es una opinión de esa persona que es el Papa, pero eso es el magisterio de la Iglesia. No, obviamente no. Ahora, si el magisterio de la Iglesia escribe un ensayo sobre cómo debe hacerse la teología de la liberación adecuadamente, ¿eso es magisterio de la Iglesia? Tampoco, porque eso es un ensayo teológico, ¿sí? No es magisterio de la Iglesia. Claro, ahí ya no es tan obvio el asunto, ¿no? No es tan grosero. Eso. Digo de paso que esa grosería a veces pasa también en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Porque está pendiente de cualquier cosa que diga el que ejerce la autoridad en la Iglesia de sumo pontífice o el obispo de tal lugar, porque si lo dijo es la Iglesia la que lo enseña, ¿no? La Iglesia dice que Argentina jugó mal en el partido. Bien, ¿se da cuenta? Y sí, si lo dice el Papa, lo dice la Iglesia. No, vea que no. ¿Está claro eso o no? Bien. Entonces, usted dice acá, la Iglesia enseña que las desigualdades contrarias a la justicia en la posesión y uso de los bienes materiales están acompañadas y agravadas por desigualdades también injustas en el acceso a la cultura. ¿Se puede decir que eso es magisterio de la Iglesia? Yo me lo pregunto, y les planteo la pregunta a ustedes, ¿sí? En mi opinión, no. Ustedes piénsenlo a ver si les parece o qué les parece, ¿no? Pero objetivamente eso no puede decirse que sea magisterio de la Iglesia. Usted tiene que hacer un esfuerzo enorme de exégesis del texto para darle un sentido que se aproxime a una sentencia magisterial. Ahora, eso es lo que no puede pasar en un documento magisterial. Porque una de las características primarias de un documento magisterial es ser claro, riguroso, inequívoco y taxativo en la expresión de la verdad. E igualmente explícito y taxativo en la condena del error. Si no, no es documento magisterial. En su contenido objetivo, insisto. Aunque lo sea por su forma. Pero ahí entramos en otro equívoco. Así como hay un equívoco en tomar la crítica insuficiente por suficiente, hay otro equívoco en tomar lo que no es magisterio como magisterio. Porque ese equívoco induce el rechazo a su vez del auténtico magisterio, ¿no? Como si todo fuese la misma mezcla. ¿Se entiende? Las cosas de auténtico magisterio que hay en estos documentos quedan borroneadas por todo el discurso que las envuelve, que no es propiamente magisterial. Y eso no le hace bien al rechazo del error, le hace mal. ¿Está claro lo que digo? Bien, suficiente por hoy y nos queda una sola clase por delante, en la que voy a abordar ya la conclusión de... Voy a tratar de explicar por qué me parece que si no se encuadra la teología de la liberación en el modernismo, no se hace una crítica suficiente. ¿Sí? Bien, hasta la próxima si Dios quiere.